Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. El día de hoy en compañía con Onur, que nos está dando la espaldita. Contarles que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. En este momento tenemos más de 20 gatitos y 4 perritos, pues los fijos porque hay más que vienen y van. Para poder participar debes cumplir con todos los requisitos y entre ellos les recomendamos quedarse hasta el final del video porque para nosotros el tiempo de visualización cuenta. Contarles que estas lecturas son generales, si no resuena puedes ir a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas conocer el tuyo. Y pues que esta lectura va por partes. Haremos una lectura general, segundo del amor y tercero de la economía. Comenzamos con la lectura general para todos los Aries, mensaje de parte de los angelitos para ustedes el día de hoy. Y te dice, sé desprendido con el indefenso. Tiempo para tomar buenas actitudes, un poquito altruistas, más bien para sembrar el bien en los demás, para equilibrar un poquito aquellos como desequilibrios que existen en el mundo. Les cuento que cuando uno ayuda a los demás, Aries, uno hace un proceso de sanación interna, aunque no sea tu misión o tu propósito como tal. Entonces creo, Aries, que durante estos días sería muy bueno que realices algún servicio social y créeme que para aquellos que están en depresión, que están viviendo un momento difícil, esto los ayudará a sanar muchísimo. Segundo mensaje general para todos los Aries. Lleva justicia al inocente. Mire que seguimos hablando del mismo tema y definitivamente el mensaje para ustedes es claro y es contundente. Labor social, compartir en estos días con los más necesitados, con los animalitos, les ayudará muchísimo. De verdad que esto trae unas bendiciones, aunque uno no lo hace por las bendiciones como tal, pero el solo hecho de saber que tu existencia le facilitó la vida o le hizo más amena la vida a otra persona o a otro ser vivo, créanme que eso no te lo paga nadie, ¿sí? Tercer mensaje para todos los Aries en el día de hoy y te dice, tu pareja te dará paz. Bueno, algunos de mis Aries, y aquí se me adelantó un poquito el mensaje general, pero algunos de mis Aries han estado pasando por situaciones sentimentales bastante complejas. No necesariamente tiene que ser una pareja sentimental. Para aquellos que están solteros me habla acerca de conversaciones con amigos que te van a ayudar a hacer catarsis, que te van a ayudar como a liberar todas estas malas energías que se encuentran acumuladas en este momento. Entonces creo que es súper bueno que hagas como una conexión en estos días o que dialogues con tu pareja, que hagas catarsis. Aries, necesitas hacer catarsis, te siento muy cargado, muy densa la energía de Aries en estos días. Has llevado acumulando cosas y esto en cualquier momento puede explotar. Entonces te recomiendo mucho que hagas catarsis, Aries. Vamos a pasar a la siguiente lectura, que es la lectura para los que se encuentran en pareja. Bueno, la lectura del amor se divide en dos. Primera para los que tienen una conexión con alguien y segunda de los solteros. Entonces, la primera es la de la conexión. Puede ser el novio, el crush, el amante o el ex. Estar juntos o separados y eso no cambiará esta lectura. Pensamientos de esa persona hacia ti. La carta de la emperatriz me habla de una persona que tiene cierta madurez emocional, profesional. Me habla acerca de alguien que ya sabe lo que quiere, que está muy sentada y muy firme sobre sus sentimientos. En este momento a esta persona especial le pueden venir a hablar lo que sea de ti, pero ya está viviendo un proceso en el cual dice, a mí nadie me viene a decir lo contrario de lo que yo siento y de lo que yo pienso por Aries. Sus sentimientos por ti cada día son más firmes, eso lo puedo ver, lo puedo percibir a través de esta carta de la emperatriz. También me dice que al mismo tiempo ha tenido que enfrentarse a otras personas por tu amor.
Es una persona para la cual el medio no es que sea el más ameno en cuanto a esta relación. Eso sí quiero dejártelo muy claro. Mira que aquí me habla la oposición, puede ser de sus padres, de su familia, de una expareja, definitivamente de gente que actúa con bastante inmadurez, con bastante irresponsabilidad y hasta descarada, porque ni siquiera tienen por qué estar opinando en una relación que no es con ellos. Finalmente eres tú quien se encuentra en pareja. Me dice, aquí apareces y me dice que hay mucha pasión, mucho fuego, mucho deseo hacia ti. No solamente eres alguien que emocionalmente le atrae, sino que físicamente también como que te conecta contigo muchísimo, ¿sí? Es una persona que está súper pendiente de ti. Es alguien que, además como de tenerte en sus pensamientos, la verdad, anhela, te desea muchísimo. Sigue aquí hablándome acerca de estas personas que le dan malos consejos de parte hacia ti, le hablan mal de ti, le desaniman, pero él está aquí firme, presente. La sota de oros me habla acerca de nuevos horizontes, nuevos proyectos y sobre todo nuevas ilusiones que esta persona tiene contigo. Si se encuentran separados, créeme que él ya la tiene clara y él dice, es con Aries o con nadie más. Si se encuentran juntos, también esta persona no va a permitir que los puedan separar a ustedes dos. Tiene muy claros realmente cuáles son las metas, los sueños, los proyectos que quiere construir a tu lado. Este me habla acerca de las peleas. Sin embargo, me dice, yo veo un nuevo futuro. Yo veo que cuando las cosas entre nosotros no iban muy bien, pero ahora que tengo muy claro realmente lo que siento por ti y que nada ni nadie nos va a separar, veo un nuevo futuro contigo y eso me llena de mucha esperanza, dice este 7. Veamos qué dice el tarot egipcio en cuanto a esta situación. Y me dice la carta de la perplejidad que es muy probable que durante estos días esta persona llegue a ti de manera sorpresiva. Si están en contacto cero, prepárate porque va a haber comunicación, y si no se encuentran peleados ni distantes, prepárate porque esta persona hará algo para delimitar todo esto, para ponerle el punto final acá a los terceros que quieren entrometerse, y esto te dejará sorprendida. Miren que sale la carta del cambio y como les digo yo, auguro una muy buena transformación para esta situación. Como te digo, la carta de la emperatriz me habla de sentimientos fijos, sentimientos que nadie va a poder como cambiar en ese sentido. Finalmente veamos qué hay para ustedes de parte del tarot de los ángeles. Y les dice, sé fiel a lo que amas. Puede haber tentaciones durante estos días, Aries. Puede haber tentaciones para que hables o engañes con otra persona y créeme que este no es el momento, no te conviene. Lo que sí te conviene es luchar por esta relación en la cual la otra persona se la va a estar jugando toda por ti. Esa es la lectura para todos aquellos que tienen en este momento una relación o conexión con alguien. Pasamos a la de los solteros y no se vayan porque al vernos hasta el final participas en nuestras lecturas, en nuestra lectura gratis y además de todo apoyas nuestro refugio. Bueno, si no te has suscrito es el momento perfecto. Vamos a hacer una lectura para los solteros. Para la parte económica de los solteros, cuidado durante estos días porque podría haber una pelea importante por un tema profesional, académico, por un dinero. Una pelea en la cual puede haber inclusive agresiones físicas, así que mucho cuidado con esto. Me dice que vas en medio como de la pelea o la discusión o de la contrariedad, vas a recibir el apoyo de una persona mayor que puede ser una figura paternal o puede ser como tu jefe. Hay un respaldo que viene de parte de alguien que está sobre ti profesionalmente, económicamente o en tu familia. Y esto será importantísimo. Por favor, mucho cuidado con estas peleas que pueden irse incluso a agresiones físicas. Número de la suerte para ti el día de hoy. Salieron dos números,
el 32 y el 44. La carta del presentimiento me dice, déjate guiar por tu intuición para evitar este conflicto o esta pelea. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué nos depara para la parte sentimental. Y me dice que vienes de un periodo de muchas lágrimas y mucha tristeza, Aries, que se encuentra soltero. Has perdido como la fe, la esperanza en el amor, de que realmente las cosas se puedan dar, pero yo te digo, tú mereces lo mejor. Bueno, por otro lado, sin embargo, mira que el 6 de oros en ese momento me habla acerca de una dualidad. O sea, tú has perdido la esperanza, pero al mismo tiempo quieres como iniciar algo bueno, algo bonito. Y el problema es que tú te encuentras muy encerrado, ¿sí? Tú mentalmente estás un poco inflexible. Estás bastante cerrado en que si las cosas no se hacen de tu manera, si la persona que va a llegar a tu vida no es exactamente la que tú quieres, entonces no se van a dar las cosas. Y pues eso no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Hay que abrirnos un poquito más, hay que explorar el mundo. Es muy probable que conozcas a una persona representada por esta reina de oros, alguien que profesionalmente puedes admirar mucho, con bastante poder adquisitivo. Y pues nada, a veces a algunos hombres esto como que les aterra. Y si eres mujer, pues a veces también te asusta el hecho de que alguien vaya a comprar como tu amor o que piensen que estás por interés. Y yo digo pues que a estas alturas de la vida uno no debería darle tanta importancia al que dirán. Simplemente si encuentras a alguien que te hace feliz, pues ir por ello, porque ya encontrar a alguien con quien tener afinidad está muy duro y ponernos a perder oportunidades hermosas y valiosas simplemente porque otros dijeron pues no, ¿ok? Muchas ilusiones. Me encanta, me encanta, me encanta este 3 porque esta persona, incluso con esta persona podrías llegar a conformar una familia, ¿sí? Entonces, muchas ilusiones de parte de esta persona hacia ti. Creo que es alguien que ya te ha echado el ojo, alguien que ya ha visto como que serías un buen prospecto de padre, de madre, alguien con quien le gustaría compartir su vida, pero me preocupa es este 3 aquí en el cual tú te sientes encerrado, hermético, cerrado, con tranca. Hay que abrirte. En el fondo mira que tú sí estás con esta dualidad de querer y no querer, así que inténtalo, sí, inténtalo. Estamos en septiembre, aguantamos que todavía nos rompan el corazón una vez más, no mentiras. Miren que aquí es bonito, aquí esto me marca un buen augurio. ¿Qué más nos dice el tarot egipcio en cuanto a esta situación? La carta de las dificultades están en tu mente en este momento, Aries, que te sientes súper cerradísimo. Vamos a ver. Mensaje de parte de los ángeles directamente para ti. Escribir es tu fuerza. Siento que tengo que decirles esto, Aries. Al escribir podemos, uno, hacer catarsis de todo aquello que no le contamos a nadie más. Y número dos, escribir nos permite organizar nuestras ideas respecto a lo que sentimos, lo que pintamos, los proyectos que tenemos. Entonces en estos días, Aries, es súper recomendado que cojas papel y lápiz y te sientes a desahogarte y también a trazar un plan para poder construir y conquistar tus sueños, metas y proyectos. ¿Listo? Entonces, recomendadísimo eso para ti durante estos días. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que se encuentran solteros. Y pasamos a la lectura de la economía. Súper rápido. Esta va a ser la economía en general para todos los amigos del signo de Aries, ¿ok? Si estás soltero puedes tomar esta o la pasada, la que más te resuene. Este 6, hablándome de mucho sacrificio, de muchas lágrimas, de que a veces no ves los resultados de lo que estás haciendo, de que te parece que todo va muy lento, que los esfuerzos van muy lentos, pero mira qué carta tan linda y maravillosa te acaba de salir. Y es la carta de la rueda de la fortuna y me dice tranquilo porque todos tus esfuerzos, todo lo que has sembrado dará fruto, así que no te preocupes para nada. Todas las cosas suceden en el momento perfecto, en el momento en el que deban ser. No será ni antes ni después, será en el momento exacto, ¿ok? Número de la suerte para ti el día de hoy,
el número 45 y me sale la carta de la regeneración, hablándome acerca de un sueño que tienes por allá archivado en el baúl, que deberías sacarlo porque podría ser una excelente oportunidad de negocios o de empresa. Y me dice hay que desempolvar ese sueño y darle un poquito de vida. A ti que llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias infinitamente. Contarte que por ti podemos alimentar nuestro refugio, incluyendo ese niño que está ahí. Y pues nada, contarte que los requisitos son: primero estar suscrito, segundo activar la campanita, darnos un like y tercero escribir la palabra clave que el día de hoy es ángel. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazoncito. Háganse la limpia con el huevito y pues nada, ahí les dejé el video para que se puedan hacer la limpia. Los llevo en mi corazón.